auténtico norteamericano, por Juan Pablo Goñi Capurro. Dustin Sprigle hubiera enrojecido de habérselo permitido la piel sintética que cubría los huesos de su rostro. La mujer continuó gesticulando y efectuando ampulosos ademanes, incapaz de articular frases atinadas o, al menos, entendibles. Los titubeos sumados a las repeticiones de palabras como seguridad, gobierno y, más que ninguna otra, Robocop, le brindaron al agente norteamericano informaciones ausentes de los archivos estudiados antes del viaje. La ministra era muy limitada en sus capacidades intelectuales, carecía de la menor idea de cómo trazar una política de seguridad y padecía de incontinencia verbal. Además, era borracha, pero ese dato lo obtuvo antes. Fue brindado por el aliento de la ministra cuando lo recibió con un abrazo previo al inicio de la confusa conferencia. Dustin rogó que el discurso en el que lo presentaban como el futuro de la seguridad mundial tuviera un final y que la ministra pudiera encontrarlo. Estaba incómodo en la alta tarima, rodeado de funcionarios, oyendo a esa rubia loca disfrazada con un uniforme de combate. Lo desconcertaba que la mujer hablara a los gritos y sus arengas se dirigieran a la plaza, en la que solo había una veintena de periodistas. Detrás había una tela verde. Se preguntó si en ese país era todo tan raro. No le veía el sentido a poner una tela verde delante del césped. Dustin Sprigle era un gran policía, pero ignoraba los rudimentos básicos del cine. La tela estaba colocada allí para lograr el efecto de un croma. Las cámaras del gobierno tomaban la escena. Luego el fondo de tela verde sería reemplazado por una muchedumbre enfervorecida, dando loas al presidente y a la ministra. De inmediato los trolls se encargarían de viralizar la noticia trucha en las redes sociales. Mientras tanto, Dustin intentaba respirar poco para no atontarse de tanto vapor alcohólico que emanaba de la boca de la rubia cada vez que gritaba incoherencias. El suplicio terminó. La ministra corrió con los periodistas y a él lo condujeron con la jerarquía de la Policía Federal. Lo montaron en un patrullero. Conducía un hombre bajo. Él iba en el sector destinado a los delincuentes. No lo molestó la ubicación que otro policía habría considerado ofensiva debido a un detalle. A su lado viajaba el jefe máximo de la institución. Eran sus primeras horas en la Argentina, pero Dustin tenía la suficiente experiencia para entender que ese hombre pretendía pedirle algo o alcanzar algún tipo de acuerdo. A ambos lados del vehículo circulaban media docena de motos. Por delante y por detrás había otros patrulleros. Lo impresionó un poco tanta comitiva, pero estaban en la capital de un país. Era lógico que la fuerza hiciera sentir su presencia en las calles. Eso o se había metido en un polvorín. Si la policía precisaba custodia, la situación era mucho peor que la descripta en los informes de la CIA. El jefe carraspeó. Nuevo signo internacional. Comenzaba la plática. Dustin mantuvo la vista al frente. El cuello le había quedado bien. Tenía un gran ángulo de giro, pero prefería no exagerar con las pocas piezas originales de su cuerpo. Era innecesario buscar una mejor postura. La anatomía mecánica escogía siempre la más adecuada. De todas formas, tampoco le hubiera dolido hueso alguno. A diferencia de otros colegas sometidos al mismo método de supervivencia, él no sufría el síndrome del miembro ausente. Bien, inspector, usted se dará cuenta de que no estamos haciendo un tour por la ciudad. Lo he traído conmigo porque necesito que nos entendamos desde el vamos. Dustin asintió. Era lo que esperaba. A usted le han comunicado lo mismo que a nosotros, que viene a la Argentina a hacer una demostración del poder máximo al que puede llegar la eficiencia de un policía. Dustin se preguntó si ese alto comisario tenía intereses en las empresas electrónicas constructoras de máquinas de policía robótica. El primer policía que debió recurrir al cuerpo metálico para sobrevivir, el primero conocido como Robocop, destruyó un intento corrupto por instalar esas máquinas en reemplazo de los policías, pero desde entonces cientos de empresas continuaban desarrollando y vendiendo modelos a cada vez más países. Con la habilidad adquirida en 20 años de práctica, Dustin tanteó la postura del jefe. Así es, comisario mayor. Mi misión es seguida de cerca en mi país. Ignoro si aquí también hay perspectivas de adquirir robots policías. Honestamente, no lo creo. Las máquinas necesitan órdenes que quedan grabadas, y eso es peligroso. Usted está aquí como un experimento. Si funciona,
La idea de la ministra es hacer muchos policías argentinos iguales a usted. Policías que sigan sus órdenes a ciegas, obvio. ¿Cómo podrían?, dijo Dustin horrorizado. Luego señaló: Nosotros somos fruto de la necesidad, de la urgencia. Convertirnos en esta mezcla de máquinas y humanidad ha sido la única forma de salvarnos la vida. Por eso estamos teniendo esta conversación, inspector. Dustin era teniente, no era inspector ni detective, no dirigía investigaciones. Sería inútil corregirlo. Prefirió escuchar con atención. El jefe había logrado confundirlo. Ignoraba qué se proponía obtener de él. Usted acaba de conocer a la ministra. Nada la desespera más que complacer al presidente. Se encarga de batirle el café cuando se reúnen en la casa de gobierno a escuchar cumbia y mirar películas de Sandrini. Cumbia, Sandrini. Dustin agendó las palabras en su memoria prodigiosa. En los tiempos muertos buscaría su significado. Quiere que nuestra policía sea como la mejor del mundo. Y para ellos, todo lo mejor del mundo viene de su país, de Estados Unidos. Su éxito en combatir el delito hará que someta a intervenciones quirúrgicas a más de 100 efectivos ya individualizados, entre los que tienen una fe ciega en este gobierno. Dustin decidió que no podía dejar pasar semejante locura, pese a haberse comprometido a mantenerse ajeno a cualquier debate en el país que lo recibía. Usted disculpe, comisario mayor, pero debo decir que eso sería una locura. Pondrían en riesgo la vida de cada uno de esos oficiales, con pocas chances de éxito, debo decir. Oh, ellos lo saben. Me han hecho leer el paper que circula entre las esferas del gobierno. Estiman que con 20 Robocop, usted disculpe, pero así lo llaman a usted y a todos los que han tenido su problema. ¿Con 20, decía? Será suficiente para que los delincuentes huyan despavoridos y se refugien en los países vecinos. ¿20? Creí haberle oído decir que someterían a 100 el procedimiento. Escuchó bien, inspector. Serán 100 los intervenidos quirúrgicamente porque precisan 20. Esa es la proporción de sobrevivientes que brindó el simulador. Hay un listado de otros 100 para el caso de resultar optimistas dichos cálculos. El silencio acompañó el tránsito de la caravana policial por la avenida Rivadavia, la avenida más larga del mundo, les gustaba decir a los porteños, aunque nadie se hubiera tomado la molestia de comprobarlo. En su estudio del país, Dustin encontró idéntica paradoja con más de 1000 afirmaciones tenidas por comprobadas científicamente en Argentina, pero carecientes de todo sustento real. Pasados unos 5 minutos, el jefe consideró suficiente el tiempo concedido al visitante para reflexionar sobre la información transmitida. La amedrentaban un poco los miembros rígidos del Yankee. Con cierta envidia pensó que nunca se volverían flácidos como los suyos. Al considerar el argumento que venía a continuación, la envidia se esfumó. A los oficiales escogidos les encantaría ser como usted, tener una fuerza increíble, puntería del 100%, ser inmunes a 1000 cosas. Se hubieran ofrecido felices para las operaciones, de no ser por un detalle. A Dustin le costó aceptar que hubiera tal grado de insania en las fuerzas policiales de ese país. Vaya que allá en el norte se descontrolaban a menudo por racismo o machismo, pero lo que afirmaba el jefe era locura, enajenación mental. Ofrecerse a perder el cuerpo con un 90% de chances de perder también la vida. Y se trataba de oficiales de la principal fuerza policial del país, el equivalente a su FBI. El detalle es, tengo entendido que usted, como todos los anteriores a usted. La turbación del jerarca sumó más desconcierto al enviado yanqui. El jefe máximo de la policía principal de un país, vergonzoso como una adolescente católica confesando al cura que el novio le tocó un pezón. Dustin se arrepintió de haber aceptado la misión. La parte humana que le quedaba había sido sensible a los halagos provenientes del ocupante de la oficina oval. Allí usted será los Estados Unidos de América durante 15 días. Por fin el jefe pudo expresar sin tapujos lo que pretendía hacer entender al norteamericano. No se bancan la impotencia, inspector. Cualquier cosa aceptarían, menos dejar de ser hombres. Hombres con capacidad reproductiva, quiero decir. La información era correcta.
La operación se les efectuaba a oficiales paralizados, con todo el cuerpo quemado, con cercenamientos de tronco y demás. Era imposible salvar el pene y los testículos. La pulsión sexual quedaba limitada al cerebro. Era entendible ese rechazo. Lo inexplicable era que aceptaban todo lo demás. Dustin comprendió que la Fuerza Federal estaba formada por personal ultramachista. Así también se explicó el voto de los ciudadanos por esperpentos como la ministra alcohólica o el hombre de la papada, el inconcebible presidente que parecía escapado de una cinta de dibujos animados. ¿Entiende el problema al que nos enfrentamos? Si todavía no han empezado con las intervenciones quirúrgicas, se debe a su costo y a la falta de comprobación de su resultado positivo. Es decir, la certeza de que la gente como usted, inspector, sirva para combatir el delito en la Argentina. Lamentó Dustin no poder carraspear ni mostrar con el tono de voz el desprecio que le merecía ese hombre, por más jerarca que fuera. No le permitiría dudar de su capacidad. Le hubiera gritado. Le dolió verse limitado a proferir palabras a través de la monótona voz electrónica. No veo por qué no funcionaría en Argentina. Terminó de decirlo y se arrepintió. Un país rayano en el absurdo debía contar con delincuentes tan especiales como los integrantes de las fuerzas policiales. La siguiente frase del comisario mayor confirmó la particularidad de la situación en la que había caído. «Oh, perdón, inspector. Quizá me entendió mal. Yo no tengo ninguna duda de que usted será exitoso combatiendo el delito en Argentina, como lo hace en el resto del mundo. Quise decir que el gobierno no confía. La astróloga oficial...» ¿La astróloga oficial? Otros la llaman primera dama, pero yo prefiero mantenerlo así. Decía, la astróloga se comunicó con el gran Buchón, y éste le dijo que era necesario comprobar la eficacia del método antes de emplearlo. ¿Buchón? En mi diccionario de argentinismos, buchón es sinónimo de alcahuete, lameculos, chupamedias y otros términos referidos a los adulones. Buchón es como una paloma grande que se usa para tener a las mensajeras fuera del nido. Le explico, el presidente es colombófilo, ama a las palomas, pero más a los buchones. En especial al primero que tuvo. Lo ha embalsamado y no toma ninguna decisión de gobierno antes de consultarlo. De tener un rostro normal, articulado, como el del humano completo que había sido, la mandíbula de Dustin hubiera bajado bruscamente en una mueca de asombro. La rigidez actual le permitió que su incredulidad pasara desapercibida. Entre nosotros, la idea de llenar de Robocops argentinos las calles es de la ministra, y la otra la boicotea, porque todas se pelean para ver quién está más cerca del presidente. El enviado se tranquilizó. Internas palaciegas, de eso conocía mucho el yanqui. Ninguna asociación humana mayor a 2 personas se libraba de una. Por eso necesitamos que fracase, inspector. Necesitamos que fracase, o quién sabe cuántos excelentes policías morirán. Dustin se vio ante una encrucijada. Antes de poder resolverla, se vio también ante las puertas de un hotel ante el cual estaban detenidos. El chofer petiso abrió la puerta del jefe. El comisario mayor se apeó, caminó hacia el siguiente coche y subió junto al conductor. En ningún momento se preocupó por conocer la respuesta de Dustin. Este fue acompañado por una joven policía hasta la recepción del hotel. El chofer cargó la valija. La muchacha debió estar anoticiada de la falta de líbido del visitante. Lo acompañó al cuarto sin temor alguno y ella misma le guardó la ropa en el armario. Luego le pasó un móvil para comunicarse con las fuerzas federales. Una vez despedida la joven, Dustin se tendió a hacer una siesta. Lo hizo con la ropa puesta. Él insistía en vestirse. No le gustaba imponer el amasijo de fierros cromados a la vista de quienes cruzaba. Era lo mismo que decirles que era policía. Lo que más le costaba era cubrir la cabeza con gorros que no le quedaran ridículos. Por eso se dejó puesto el que llevaba mientras dormitó media hora. A tiempo. Despertó y sonó el celular. Tenían un primer operativo a la vista. Lo esperaban en la vereda del hotel. El teniente Sprigel se sintió a gusto. Le tocó como compañero un veterano de 40 años. Fumaba. Le disgustó la actitud, pero el humo ya no le hacía daño. Prefirió dejarlo pasar, no fuera cosa que fumar resultara obligatorio en ese país peculiar.
Tampoco le gustó lo que vio a medida que se alejaban del hotel. Calles en peor estado, edificios viejos que le recordaron el viejo Bronx neoyorquino, el inevitable Harlem de décadas atrás. El colega Jorge Thomas tenía colocado un chaleco antibalas. Pasaron bajo una autopista entre chabolas de chapa y se detuvieron delante de un conglomerado de apartamentos a los que les faltaban varias ventanas. Había no menos de 12 patrulleros y una tanqueta. Dustin apostó que estaban en una redada, listos para capturar una banda de narcotraficantes. Acá lo tenemos al fin, como dijo el comisario mayor. Soy el capitán Díaz, estoy a cargo, Robocop. En el piso 3 es la cosa. Nos espera resistencia. Tercero C. Así que, vos adelante, nosotros atrás. Díaz le guiñó un ojo. Dustin comprendió que había hablado con el comisario mayor. El jefe de la fuerza había dado por hecho que él haría las cosas mal. Estaba errado. Él tenía otro presidente, un hombre que le aseguró que, en ese momento, él era los Estados Unidos de América. Y los Estados Unidos de América no fallaban. Él no dejaría delincuentes libres para beneplácito de oficiales desconocidos. ¿Cómo un jefe le pedía que fallara al combatir el delito? De la furia, dejó atrás a los demás policías. Dejó también de contar los pisos. Se detuvo cuando en un pasillo vio a 2 hombres con cuchillos en las manos. Los hombres tenían consigo un bolso a medio abrir. Junto a ellos había 3 niños. A uno le sangraba la nariz, el otro tenía un corte sangrante en la mejilla, el tercero mostraba un ojo negro. El visor conectado a las córneas del extranjero encontró una sustancia blanca en el bolso abierto. Uno de los hombres se adelantó hacia el policía. ¿Qué haces acá? Te equivocaste de piso, bobo. Los de la contra están en el tercero. Dale, anda, que tenemos que terminar de arreglar con estos 2 traidores. Dustin continuó recibiendo información. En la escalera se oían ruidos, pasos fuertes y rápidos, insultos, voces acaloradas. Concentrado en el pasillo, compuso la situación. Esos 3 niños debían ser los supuestos traidores. Eran pequeños para actuar como dealers, aún para los estándares de un avezado policía como él, pero no encontró otra opción. ¿Vendieron para los del tercero? ¡Ja, ja! Rió el de más atrás y se acercó al nene de la nariz rota. Si hubieran hecho eso, ya estarían muertos. Fueron al colegio en vez de repartirla del bolso, pero no va a volver a pasar. Dustin recibió los datos de las córneas inteligentes y planificó la acción en centésimas de segundos. Abajo los gritos recrudecían. El narco de más atrás cogió al niño del cuello y lo empujó al piso. Le acercaba el cuchillo cuando recibió un balazo en el entrecejo. El cómplice quiso arrojarse sobre Dustin lanzando cuchilladas. Recibió un balazo en el corazón y cayó a los pies del policía. El teniente observó a los niños. Temblaban sus piernas desnudas. Las zapatillas tenían las suelas despegadas, las camisas eran una reunión de manchas. Pasó entre ellos y recogió el bolso. Oyó entonces ruido de metralla. Bajó. Los niños se esfumaron apenas dejó ese pasillo. Tercer piso. Díaz chocaba las manos con otro uniformado, de casco y escudo, en la sala de un apartamento misérrimo. 2 sillones habían quedado descuajeringados con los balazos. Entre ellos, una mujer embarazada a medio vestir perdía su última gota de sangre por las heridas en el abdomen. Desde una habitación posterior llegaron gritos de triunfo. Apareció Jorge Thomas. Traía un pequeño paquete con 3 cigarrillos de marihuana. Más abrazos, más salutaciones. Dustin los eludió. Revisó el resto del piso. En las habitaciones dio con 2 adolescentes. Habían recibido no menos de 4 disparos cada uno. Salió. Le dolió recibir tantos informes del escáner. Muerta, muerto, muerto. En su exhaustiva recorrida no vio una sola arma en manos de los jóvenes ejecutados. Porque eso era una ejecución, por más extraño que fuera el país. Salió al pasillo. Las puertas de los demás apartamentos permanecían cerradas. Apoyado en la pared, recapituló la información y elaboró el informe. Ante una terminal lo pasaría vía Bluetooth. El capitán emergió por el vano del ingreso al apartamento C. Daba la espalda al foráneo, concentrado en el teléfono móvil por el que hablaba. Perfecto, comisario mayor. Dígale a la ministra que puede llamar a la prensa tranquila. El título para ella puede ser este. Desintegrada una banda de narcotraficantes. 3 peligrosos delincuentes abatidos. La risa interrumpió por unos segundos el informe.
Me voy a tener que comprar un traje. Seguro que me van a dar una medalla. El silencio del policía informó al norteamericano que hablaba a su superior. Luego volvió a tocarle el turno a Díaz. Ajá, había 3 porros, sí. Dígale a Pereira que no le fallamos. Le eliminamos la competencia del conglomerado. A tiempo le llegaba una entrada grande esta semana. El capitán calló. Empezaron a salir oficiales del apartamento. Díaz saludó, se apartó para dar paso. Apenas vio a Dustin cerca de la escalera, empezó a gritar. ¡Resultaste un cagón, Robocop! ¡Te rajaste! Hubo risas en otros integrantes del equipo. El capitán se acercó, confabulador. Estuviste perfecto. El jefe va a estar feliz cuando escriba que el hombre robot tembló ante los peligrosos delincuentes latinoamericanos. Igual, no te preocupes. La ministra va a mostrar la droga en la tele, ni te va a mencionar. Dustin no respondió. Se limitó a arrojarle el bolso con la droga por él capturada. Giró y encaró las escaleras, ajeno a lo que hiciera el capitán con el alijo de cocaína. Una de las ventajas de usar ropa era cargar dinero. No regresaría con esa banda de corruptos. Podía pagarse un taxi al hotel. Una vez abajo, oyó sirenas. La docena de vehículos policiales parecía incrementada. Varios uniformados conversaban. Había algunos coches estacionados en las cercanías, modelos con 10 años o más de antigüedad. Nada de tráfico en las calles que bordeaban el complejo. Consultó el mapa repasado en el viaje. Lo tenía grabado como si lo viera. Trazó un periplo y se dirigió a la avenida más cercana. A ningún policía se le ocurrió detenerlo. Una hora más tarde esperaba en el hotel que el comisario mayor le devolviera el llamado. Necesitaba saber dónde presentar su informe. Encendió el televisor. La primera imagen que encontró fue la de la rubia ministra, con su disfraz de combatiente, casi abrazada al comisario mayor y al capitán Díaz. Habían colocado una mesa. Al costado había 3 bolsas negras, fáciles de identificar para el norteamericano. Sobre la mesa, los 3 cigarrillos de marihuana y unas cuantas bolsas con hojas. La ministra las presentó como una gigantesca incautación de drogas. Relató luego el vibrante combate en el que las fuerzas federales enfrentaron un cartel. Mostró las bolsas que guardaban los cuerpos y luego las cámaras tomaron 3 metralletas. Para resaltar la peligrosidad de los delincuentes abatidos, la pantalla exhibió 2 cuerpos colocados sobre sendas camillas. La ministra los señaló y se refirió a ellos como comprometidos vecinos que habían denunciado al cartel destruido. El camarógrafo hizo un primer plano de los 2 personajes. Dustin los identificó con facilidad. Eran los cuchilleros que abatió para impedir que continuaran torturando a los niños. Azorado, Sprigel esperó que exhibieran el bolso con varios kilos de cocaína alcanzado al capitán. No fue así. La ministra terminó la entrevista diciendo: «Tiemblen los narcos, los vamos a despedazar a tiros como a estos 3». La incredulidad del yanqui enfrentó una prueba mayor. Los periodistas ovacionaron a la ministra y se abrazaron con ella como en los festejos de un partido de fútbol, deporte que apasionaba al país que lo estaba acogiendo. A ningún corresponsal se le ocurrió preguntar dónde estaba el arma que había disparado sobre los 2 hombres de las camillas. Dustin comprendió que no podía confiar en el comisario mayor. Era posible que el capitán Díaz le hubiera ocultado el hallazgo de la droga, pero no quería arriesgarse. Buscó en el mapa la central de policía y allí se dirigió. Resultó quedar cerca del hotel, a 5 manzanas. Pasó el ingreso, nadie lo detuvo. Una vez en el hall, dudó. Contra una pared había una veintena de sillas ocupadas por personas de diferentes edades y vestimentas, pero nadie se mostraba detrás de los mostradores para atenderlos. La actividad era intensa en los cubículos ubicados fuera del alcance de los concurrentes. Lo desconcertó la falta del habitual oficial destinado a la recepción en cualquier edificio policial del mundo civilizado. El llamado al teléfono que mantenía en el bolsillo decidió por él. El comisario mayor. Ignorarlo estaba fuera de sus posibilidades, más allá de su deseo. «Mil gracias, inspector. La ministra ya recibió el informe de su huida del frente de batalla». Las palabras se atragantaron en la garganta del norteamericano. El idioma no tenía que ver con ello. Hablaba español con fluidez. Había crecido en un vecindario puertorriqueño. Aquí variaban los tonos y las acentuaciones, pero no consistía un problema. Balbuceó que estaba en la central, dispuesto a presentar su informe.
El comisario mayor le dijo que no se moviera, pasaba por él para llevarlo a comer. Así fue, en 5 minutos estaba montado en un Toyota Hilux flamante, dirigiéndose a la zona de bodegones especializados en comida italiana. Lo dejó hablar al notarlo entusiasmado con la elección del local. Dustin se sentaría e ingeriría las cápsulas necesarias para mantener la sangre que precisaban sus neuronas. Hacerlo ver como ignorante era la mínima venganza que podía tomarse. Por la mañana el norteamericano se sentía mejor. El comisario mayor se mostró escandalizado con el capitán y prometió tomar medidas. Lo llamó temprano para un procedimiento en una provincia lejana. Dustin no retuvo el nombre. Subieron a un avión privado. Viajaba con ellos la ministra. Bebió 2 botellas de vino en los 50 minutos que tomó el viaje. Además de los efluvios etílicos, el foráneo percibió el desagradable tufo de las arrugadas ropas de combate. Dedujo que la funcionaria llevaba la misma ropa sin haberse dado un baño siquiera. Inmune a lo que despertaban sus olores, la citada dio una conferencia de prensa con el visitante a su lado en la misma pista de aterrizaje. Informó que venían a liberar a los provincianos de una banda terrorista que asolaba la zona. En el trayecto dificultoso sobre Ripio, el comisario mayor lo interiorizó del asunto. Una guerrilla extranjera tomaba tierras nacionales quitándoselas a sus naturales propietarios. Ellos intervendrían para reducirlos y evitar que llegaran al choque con los vecinos de la zona. Arribaron a un valle. El teniente Sprigel vio 3 grupos de personas. Uno, formado por hombres, mujeres y niños de tez olivácea, estaba delante de lo que parecían ser sus casas de adobe. Un segundo grupo era el que pasó a integrar las fuerzas de la ley. Del otro lado del alambrado, la tercera formación. 20 camionetas todoterreno, 4x4 las llamaban en Argentina, y 3 topadoras, las que ellos conocían como bulldozers. Estos últimos eran todos hombres. Había 2 mayores, muy rubios, que parecían dirigir las acciones. Dustin puso en marcha el escáner. Identificó de inmediato a los usurpadores. Traían fusiles de asaltos y granadas, además de las topadoras. En las familias reunidas en la aldea no había siquiera un cuchillo. Se preparó para una batalla intensa. Cuando la ministra dio la orden, «¡Vamos, haced mierda a los terroristas!», caminó hacia el alambrado, atento al enemigo. Descubrió que los usurpadores utilizaban una táctica extraña. Ninguno apuntaba hacia él, no efectuaron movimientos defensivos ni pasaron al ataque. Escuchó gritos, explosiones de granadas, le llegó el humo acre de los gases lacrimógenos. Hubo luego disparos, quizá al aire. Detuvo sus pasos. Los hombres de las camionetas lucían como espectadores disfrutando de un show. Miró entonces hacia el otro lado. Provistos sus integrantes de máscaras antigases, el grupo de asalto de la policía apartaba a las familias. Los más exaltados empujaban al piso a quienes no se movían con la rapidez que pretendían. Disparaban al aire, arriaban a hombres y mujeres de los pelos, les pegaban con las porras. Un nuevo ruido se sumó a las exclamaciones de pánico y dolor. Las excavadoras se pusieron en marcha. Dustin se acercó con idea de detenerlas, pero vio al comisario mayor dirigiéndolas con sus manos. Arrasaron con el alambrado e ingresaron en el solar donde se alzaba el pequeño poblado. Pronto tiraron abajo 3 casas. El comisario vio a Dustin. Cesó de dar indicaciones por unos segundos y le hizo señas con el pulgar arriba. Sonreía. Dustin sintió unas manos en la espalda. Era la ministra. «Haced algo, pedazo de inútil. Estamos filmando todo para mostrárselo al presidente. ¡Me estás haciendo fracasar!». Un sonido próximo le quitó la molesta presencia de encima. El edecán acababa de destapar otra botella de tinto. Dustin se movió, se dirigió hacia los hombres rubios que observaban la destrucción del poblado. Por cierto, entre tanto estaba grabando todo lo que sucedía para incluirlo en el informe que, asumía, entregaría recién al regresar a su país. Los hombres le hablaron en inglés, le explicaron que quemarían el poblado y los cultivos de los mapuches para sembrar soja que exportarían a China. Eran de su misma nacionalidad, lo palmearon y se tomaron selfies con él, orgullosos del superpolicía norteamericano. Mientras conversaban, cesaron los ruidos del supuesto combate. No quedaba una casa en pie, sus habitantes estaban esposados, atados con cadenas y arreados como si fueran vacas. «Disculpe, Robocop, tenemos que ir a pagar a la ministra por el trabajo. Es caro, pero más caro hubiera sido tener que comprar las tierras».
La frase culminó con una risotada. El teniente Sprigel se sumó a la plana mayor de la fuerza. Estaban exultantes como los oficiales de menor graduación. Montaron en los todoterrenos henchidos de felicidad. Cuando se aseguró de no ser visto por la ministra, el comisario mayor abrazó a Dustin. «Gracias, Robocop. Demostraste ser uno de los nuestros. Peor no pudiste estar». Lo soltó para atender un llamado. El hombre de metal intentó interpretar lo que sucedía, pero el tiempo no le alcanzó. El comisario lo tomó del brazo para montarlo en un vehículo. Debían viajar urgente a Buenos Aires. Una peligrosa turba intentaba dar un golpe de estado. La urgencia se flexibilizó al arribar a la pista, donde la ministra dio una segunda conferencia de prensa para celebrar la captura del malón terrorista y la recuperación de la tierra para los argentinos. En una tanqueta llegó el atribulado visitante a la famosa Plaza de Mayo, sede de hitos importantes en la historia argentina, si es que los libros leídos traían información fidedigna. Es tu última oportunidad. O disolvés vos solo el golpe de estado o te montás al primer avión para los Estados Unidos, le dijo a la ministra al aterrizar. Allí estaba, dispuesto a salvar a la Argentina como representante del Estado que garantizaba la libertad y la democracia en el mundo entero. Los policías eran miles, grupos de comandos, tanquetas, armas compostas de goma. Dustin grababa todo lo que explicaba la ministra a los periodistas en la conferencia de prensa previa a la defensa de la Constitución. Aunque pensó que nada podía extrañarlo más en ese país, de nuevo estaba Dustin superado. La situación no condecía con ninguno de los manuales de práctica policial. ¿Desde cuándo los atacantes esperaban que los defensores estuvieran listos? ¿Cómo era posible que fueran los defensores quienes dieran la orden de ataque? Como fuera, dispuesto a no fallar, enfrentó la masa que cubría la plaza. Escaneó en busca de armas para neutralizar en primer lugar las más peligrosas. Solo detectó 3 alicates para cortar uñas en las carteras de 3 mujeres. Escaneó los rostros de los congregados. Eran hombres y mujeres mayores. El cerebro electrónico le indicó que el promedio de edad de los sediciosos era de 76 años. El 90% padecía de hipertensión y un 10% iba en silla de ruedas. Extendió el alcance de su visor para buscar armas más allá de la plaza. Quizá esas decenas de miles de abuelos fueran usadas por los alzados contra el orden como escudos humanos. El escaneo siguió dando negativo. Solo los policías portaban armas. Analizaba esos resultados cuando se iniciaron las hostilidades. La plaza se llenó de gases. Los abuelos intentaron escapar. Los policías de las primeras filas descargaron las escopetas contra ellos. Las postas eran de goma, pero desde tan cerca podían producir grandes daños. El horror de Dustin aumentó cuando vio que apuntaban a los ojos de la gente. Tras las descargas, un centenar de policías de ambos sexos se lanzó corriendo contra los abuelos aturdidos, los ojos rojos por el gas. Dustin vio descender las porras una y otra vez, hasta que abuelas y abuelos caían en el piso, donde los pateaban. A continuación, 50 motos empezaron a rodar sobre los viejos caídos en el piso. Dustin retrocedió. La ministra, eufórica, se abrazaba con el periodismo independiente, celebraban cada hombre o mujer abatido. Al descubrir al norteamericano, le hizo la señal del dedo medio y escupió hacia él. Pronto lo olvidó. El teniente llegó al hotel solo, nada podía hacer en esa plaza. Mientras armaba la valija, vio el noticiario. Desde Israel, el presidente celebraba el accionar de las fuerzas federales que habían impedido el derrocamiento de su gobierno. Grabó también el discurso para anexarlo a su informe de la visita al país. Estaba orgulloso. No pudo realizar mucho trabajo policial, pero se había mantenido ajeno a los abusos de poder y a las acciones corruptas de la policía local, como un auténtico estadounidense. Ya verían esos subdesarrollados lo que les esperaba cuando su informe llegara a los altos mandos norteamericanos. Aprobado el regreso al comentarle a su superior el mandato de la ministra, el teniente se acercó al aeropuerto en un taxi. Varios patrulleros y motos policiales lo alcanzaron a mitad de camino. Empezaron a sonar bocinas. Varios agentes lo saludaban con el brazo en alto. Al bajar, 100 hombres uniformados lo escoltaron hasta la pista. Allí, el comisario mayor volvió a abrazarlo. A continuación, pidió una salva de disparos para el mejor amigo que había tenido la Policía Federal en su historia. Sonaron disparos en una ejecución errónea. Confundido, Dustin se dejó abrazar de nuevo.
Siempre vas a tener amigos en la Policía Federal Argentina, Robocop. Ninguno olvidará que siguen teniendo penes gracias a que hiciste todo mal. En Washington, esperado por el secretario de Estado junto al máximo comisionado de la policía, el teniente Dustin Sprigle repasó lo vivido en esas horas, mínimas en comparación a los presupuestados 15 días de estancia. Le resultaba imposible de explicar la actuación de los federales argentinos. El informe no hacía calificaciones, le bastaba con mostrar los hechos para condenarlos. Su superior no había querido conocerlo, adujo que prefería enterarse con el secretario. Por una vez, el olfato de Dustin no lo previno. Esa era la actitud de quien pretendía despegarse del subordinado, una manera de remarcar que la idea de enviarlo a la Argentina no había sido suya. Y nadie se quiere despegar de un éxito. A la hora fijada, los hicieron pasar a la oficina. Dustin sintió que por primera vez cumplía la orden presidencial de comportarse como el perfecto representante del país. Bajaría el informe en la computadora del secretario. Argentina recibiría las sanciones correspondientes a las increíbles violaciones a los derechos humanos y los actos de corrupción de sus fuerzas. Adelante, teniente. Tras el apretón de manos suave, el político dirigió su atención al comandante policial y repitió el saludo. Invitados a sentarse, el comandante explicó que el teniente Sprigle portaba consigo el informe de su misión en Argentina, y aclaró que él desconocía su contenido. Dustin efectuó un relato oral como anticipo, luego aplicó el Bluetooth y lo descargó desde el área cibernética de su mente al ordenador del secretario. «Bien, teniente, ¿se ha borrado de su sistema?» Ante la respuesta afirmativa, continuó. «Entonces apretamos este botoncito y ya no existe más». Dustin se incorporó, azorado. Pero, señor, sin esas pruebas, ¿cómo aplicarán sanciones a los corruptos que manchan el uniforme policial? Teniente, Argentina vota con nosotros en el tema Israel. Mientras sigan apoyando el genocidio palestino, nunca los sancionaremos. Hay que defender la democracia en Israel. Es prioritario. Dustin Sprigle abandonó el despacho desilusionado. La única consecuencia que tuvo su informe y la breve entrevista con el secretario de Estado fue su nuevo destino. Lo enviaron a patrullar las calles de Fairbank, un pueblo fantasma en Arizona. Tenía allí un consuelo. Como era el único habitante del lugar, no tendría problemas en hacer cumplir la ley sin corruptos de por medio. Para eso había entrado en la policía.